Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar con RStudio. Vamos a trabajar con los datos de la bolsa de valores de Apple. Entonces tenemos acá, lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete, este paquete XML. Cargamos la librería XML. Descargamos de la URL esto. Hacemos un parseo. Miramos el tipo de clase que tiene. Bueno, acá le damos clic. Miramos acá que es un documento XML, el tipo. Muy bien. Ahora, trabajamos con el root, con la raíz XML root. La llamamos Apple. Entonces y acá me muestra cada uno de los documentos. Entonces fíjense que esto que está acá, tenemos la fecha, el close, volumen, cuando abre, el valor alto, el valor bajo, la compañía y el año. Entonces este sería una, una fila, este que está acá sería otra fila y así sucesivamente. Bien, seguimos bajando. Fíjense que le pedimos el tamaño, me dice que son 660. Vamos a ver el elemento 1, lo que habíamos hablado acá arriba, entonces fíjense que aquí me muestra el elemento 1. Ahora, si yo quiero ver este elemento que está acá, es el 1, 1. Mira, aquí miramos el elemento 2. Ahora el elemento 1 me tiene que dar esto que está acá. Aquí está el elemento 1, la fecha 2013 11 13. 2013 11 13. Ahora vamos a convertir esto en un data frame. Entonces aquí tenemos el data frame, tenemos cada una de las entradas de las columnas. Muy bien. Miramos los primeros elementos, los últimos elementos, la dimensión. Fíjense que me dice 660 por 8. Aquí están las 8 columnas. El número de columnas, los nombres, acá, el número de filas, longitud. Ahora el tipo de datos, fíjense que acá me muestra que la fecha es tipo factor. Fíjense que esto los coloco tipo factor. Entonces vamos a hacer una conversión, vamos a convertir a numérico. Aquí hacemos la conversión, volvemos a preguntar y aquí ya me aparece que son numéricos el valor de la acción en la alta y el valor de la acción en la baja. Miramos si es de tipo, si hay algún NA, miramos que es falso. Vamos a escoger la fecha, el valor de la acción en la alta y el valor de la acción en la baja. Aquí lo hacemos, lo muestra. Muy bien, miramos el tipo de datos, aquí están. Ahora vamos a tomar solo los 100 primeros valores. Aquí me muestran los primeros 100 valores. Vamos bueno, aquí tenemos los 100 primeros valores. Y vamos a trabajar con la serie de tiempo. Vamos a instalar el paquete TS de Time Series. Cargamos esta librería también que tiene que ver, está relacionada con series de tiempo, análisis de series de tiempo. La instalamos. Miramos acá, convertimos el data frames a la serie de tiempo. Vamos a trabajar con la variable height. Aquí está y vamos a colocar desde el 2013-6 hasta el 2013-11. Porque acá mostramos en la parte de arriba, va desde el 6 hasta el 11. Muy bien, bajamos. Seguimos acá. Hacemos el plot, le colocamos el color naranja y aquí me muestra el plot. Ahora miramos cuándo comienza. Comienza en el 6, 2013-6. ¿Cuándo termina? En el 2013-11. La frecuencia 100 porque nosotros obtuvimos 100 filas. Muy bien, ahora voy a utilizar este autoplot para que me coloque aquí en este tipo de línea, dashed. Aquí me muestra el tipo de línea. Aquí le coloco el otro del color azul. El autoplot para el color azul con el dashed. Y acá si quiero, acá grafico las dos, tanto el valor de la acción en la alza y el valor de la acción en la baja. Y acá está el tiempo, el 2013-5 al 2013-10. Bien, muchísimas